Buenos días, alumnos de séptimo. Nos encontramos en clases de matemática, en la lección número 27, que se intitula Problemas clásicos. Vamos a ver en esta lección cómo encontramos un porcentaje utilizando lo que es la fracción. ¿Cómo encontramos el porcentaje a partir de lo que es la fracción? Y vamos a ver otro tipo de problema que también es clásico, que es ver, por ejemplo, qué porcentaje corresponde, de qué número es, por ejemplo, 5 el 20%. Son dos tipos de problemas clásicos. Cortita en la clase de hoy. Yo te voy a explicar por qué. Resulta que estoy haciendo los informes de los diferentes cursos con el rendimiento que han tenido ustedes, los trabajos que han entregado, pero hasta el 31 de julio. Eso es lo que va a aparecer en los informes. Y lo tengo que distribuir a todos los cursos en que hago clase, que son varios. Y además tengo que hacer el informe de mi curso como profesor jefe. Todo eso que antes, la parte que hacía la secretaria, que ahora no está, que la tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, el día de mañana, que es jueves me parece, no van a recibir las clases de naturaleza porque yo voy a estar haciendo los informes de mi curso, que son muy lentos, ¿ya? Yo soy muy lento, no sé. Esa es la explicación. Así que mañana no te va a llegar clases de naturaleza, no vas a encontrar clases de naturaleza, no las debes esperar. Lo que voy a estar haciendo yo es otra cosa, voy a estar haciendo papeleo burocrático y que no es lo que más me gusta, pero que hay que hacerlo igual, ¿ya? Y nos vamos entonces con los problemas clásicos, que vamos a estar trabajando sobre el texto del estudiante, y más adelante te voy a decir cuál es la página porque no la tengo escrita aquí. Vamos entonces con lo nuestro. Entonces estamos trabajando la página 54 del texto del estudiante. Tú vas a tener que revisar toda la página 54, que es materia que tiene que estar en tu cuaderno, y desarrollar los problemas que aquí aparecen. La página 54 tiene solamente dos problemas, el 5 y el 6. Y yo voy a hacer el problema 5 acá. Calcula lo que se solicita en cada caso. Te repito, página 54 del texto del estudiante. Y aquí voy a escribir yo la pregunta. Y la primera de las preguntas es: ¿qué porcentaje es 200 de 1000? Entonces tú, cuando tienes que encontrar un porcentaje, cuando te preguntan qué porcentaje, te están pidiendo encontrar el porcentaje. Para encontrar esto se copia en el cuaderno igual que todo el resto de la página 54. No se envía, pero es materia que tienes que tener. Encontrar el porcentaje, porque no te lo dan. Te piden cuál es, pero no te lo dan. Entonces nosotros primero encontramos la fracción, y esa fracción se multiplica por 100, y eso nos lleva a un porcentaje. A la respuesta le agregamos el símbolo de porcentaje. Y la fracción, recuerda que está constituida por dos elementos: la parte que interesa, y el total de partes y estas partes deben ser iguales. ¿Por qué deben ser iguales estas partes? Porque la división nos habla de partes iguales, de repartir en partes iguales, y las fracciones también. Y entonces esta fracción que te decía yo la multiplicas por 100 y la tienes en porcentaje.
También podría ser que el número decimal. Si tengo el número decimal correspondiente y lo multiplico por 100, también me va a llevar al porcentaje. De tal suerte que esto lo debes tener siempre en mente. Y para responder a la primera pregunta que nos plantea tu texto escolar es ¿qué porcentaje es 200 de 1000? Entonces yo primero voy a encontrar la fracción. La parte que me interesa son los 200 de los que me están hablando. Y el total de partes son 1000. Ya, dado que ya tengo la fracción, ahora la multiplico por 100. Y el resto es saber multiplicar y dividir. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso simplificando. Siempre puedo simplificar un cero final con otro cero final. Y me va a quedar 200 partido por 10. Y lo puedo volver a simplificar. Y me va a quedar 20 partido por 1, que son 20. Y como ya multipliqué por 100, entonces estamos hablando de un 20%. ¿Qué porcentaje es 200 de 1000? La respuesta entonces es 20% y hemos encontrado el porcentaje, que es lo que te dice aquí el título. Multiplicas la fracción por 100 y tienes el porcentaje. También podrían preguntarme otro problema clásico, porque problemas clásicos se llama esta clase, es ¿qué porcentaje corresponde a 28 centésimos? Y yo te dije que si yo tomo el decimal y lo multiplico por 100, llego al porcentaje. Entonces, 0,28 por 100. Para multiplicar por 100 tengo que correr la coma 2 lugares a la derecha. Un lugar iba a quedar 2,8. 2 lugares iba a quedar 28. ¿Ya? Va a quedar así, mira. Si la corro 2 lugares a la derecha, la coma. Y ahí va a quedar la coma. Y se agrega un 0. ¿Y qué número es ese? 28. Y como ya lo multipliqué por 100, 28%. Y si tú quieres hacerlo con fracción, también lo puedes hacer con fracción, porque tengo el decimal y como es un número decimal exacto, eso corresponde a 28. Y como tiene 2 decimales, 2 ceros. Y está multiplicando por 100. Así que 100 en 100 una vez y 28 por una, 28. Lo mismo, ¿cierto? 28%. Y eso es cuando quiero trabajar con el decimal. Si lo multiplico por 100 llega a ser un porcentaje. Las respuestas son iguales. Y esto era cuando me están pidiendo el porcentaje. Lo mismo, yo encuentro la fracción y la multiplico por 100 y llego al porcentaje. Estamos hablando de lo que aquí está en el recuadro. Vamos con el problema 5 de la letra B. Página 54. Estamos resolviendo aquí la página 54. Y toda la página es materia para tu cuaderno, sí, toda. Y tú lo vas a copiar. No es que yo te lo voy a revisar, tú lo tienes que tener y aprender. Y ver la estrategia ahí que te muestran en un rectángulo salmón el libro para que la aprendas. Y yo te voy a mostrar otra. Ojalá tengas tu texto escolar abierto cuando yo estoy haciendo esta clase para que vayas siguiendo la clase y tengas el libro a mano. ¿Qué porcentaje es 30 de 50? Entonces, ¿qué porcentaje es 30
de 50. Tenemos que hacer la fracción. 30 partido por 50 y después la multiplicamos por 100. Y de ahí vamos a tener el porcentaje. Qué fácil. Simplificamos entonces, mira, este 0 con este 0. Y me queda 3/5 de 100. Y ahora voy a simplificar por 5. 5 en 5 cabe una vez. Y ahora voy a simplificar por 5 arriba, porque tiene que ser por la misma cantidad. 5 en 10 cabe 2 veces, justa. 5 por 2, 10. Y 5 en 0 no cabe. Entonces me queda 20. Y 3 por 20, 60. Y como ya multipliqué por 100, 60%. Y hemos respondido a la otra preguntita, a la letra B. Pero aquí pasamos a otro tipo de problema clásico. Este es otro tipo de problema clásico. Otro tipo de problema clásico. ¿Por qué es otro tipo? ¿Por qué clásico? Porque sale a cada rato, es muy común. No es nada extraño este problema. Es complejo la primera vez que lo enfrentas, después te va a salir y ya vas a saber hacerlo. Y el libro te muestra una estrategia que está en un rectángulo salmón, armando una ecuación. Y yo te voy a mostrar otra sin ecuación en forma aritmética. Con cálculo aritmético, sin incógnita. Y dice así, ¿de qué cantidad 2 es el 4%? Ya. Vamos a borrar esto que no tiene nada que ver. ¿De qué cantidad 12 es el 4%? Entonces no es que me estén pidiendo el porcentaje, me dan el porcentaje. Pero todos los problemas se hacen complejos si yo no me hago un monito. Aquí tengo mi monito. Listo. Ese monito que está ahí representa el 100%. En otras palabras, 100 partes iguales. ¿Iguales a cuánto? Al 1%. O sea que yo puedo dividir este entero en 100 partes iguales. 100. ¿Y cuánto vale cada una? Un 1%. ¿Qué me están diciendo a mí? Me están diciendo que aquí yo tengo 12 y eso equivale al 4%. Por lo tanto, automáticamente aquí en la otra parte tengo un 96%. Entonces mira, aquí yo tengo un 4%. Voy a cortar un filete. Ya, ese filetito que corté ahí va a ser un 1%. De manera que aquí tengo otro 2%, 3% y 4%. ¿Ya? Te decía que aquí tengo un 4%, entonces lo estoy cortando por la mitad. Estoy haciendo para que me queden más parejos nomás, ¿eh? Para no estorbar a tu imaginación. Entonces aquí tengo un 1%, aquí tengo un 1%, aquí tengo un 1% y aquí tengo otro 1%, ¿cierto? Y que todos estos juntos me van a dar ni más ni menos que un 4%. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el 1%,
Basta con que divida 12 por 4. El 1% es 12 repartido entre los 4 filetitos que te dice ahí, entre los 4 rectángulos que yo marqué. Y eso me va a dar muy fácil 3. 3 por 4, 12. Para llegar a 12, nada. Por lo tanto, cada uno de estos cortes que yo hice vale 3. El 1% es 3. Y el 100%, ¿cuánto será el 100%? El 100% es 100 veces el 1%. Porque 100 por 1 te da 100. 100 veces el 1%. Entonces, 100 veces el 1%. ¿Y cuánto dijimos que era el 1%? Dijimos que el 1% era 3. Dijimos que el 1% era 3. Por lo tanto hay que multiplicar por 3. Porque el 1% es 3. Y 3 por 100, mira qué fácil, 300. El 100% es 300. ¿De qué cantidad? 12 es el 4%. ¿Cierto? Entonces el 100% va a ser la cantidad total, que eran 300. 12 es el 4% de 300. Eso es lo que yo digo. ¿Será verdad? Bueno, comprobémoslo. Comprobémoslo. 12 es el 4% de 300. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo lo podemos comprobar? 4 partido por 100, 4% de 300, mira. Y eso te va a dar 4 por 3, 12. Y por lo tanto ya hemos comprobado que 12 es el 4% de 300. ¿Cuál era mi cantidad? 300. Entonces, respuesta a mi problema. Respuesta. La cantidad es 300. Y el libro te muestra otro camino. Está en un rectángulo salmón para que tú lo hagas usando álgebra. Y yo lo quise hacer sin álgebra. Último problema de la clase. Lo mismo, problema clásico. Te dije que iba a salir muchas veces. ¿De qué cantidad ¿De qué cantidad ¿De qué cantidad? 57 es el 10%. Entonces, lo mismo. Yo tengo acá un 100%, que es el total de la barrita, el entero. Pero a mí me están diciendo que el 10% es 57. El 10% es 57. Y acá entonces, ¿qué porcentaje tengo? Un 90% automático.
Y averigua entonces cuánto sería un 1%. Un 1%. Un 1%. ¿Cuánto sería ahí un 1%? Te lo voy a escribir más clarito para que no... ¿Cuánto sería entonces un 1%? Ese corte ahí que hice yo, ¿cuánto sería? Sería una de las 10 partes, por lo tanto el 1% sería una de las 10 partes, sería 57 dividido por las 10 partes, o sea, 5,7. El 100% no quiere escribir este lápiz. El 100% va a ser entonces 100 veces el 1%, o sea, 5,7 por 100. Quiere decir que a 5,7 le tienes que correr la coma 2 lugares a la derecha. Y esa coma desaparece. ¿Y ese número cuál va a ser? 570. 570. Por lo tanto, ya encontré la cantidad que me estaban pidiendo. ¿De qué cantidad es el 10%? Respuesta de 570. 57 es el 10% de 570. Y hemos revisado 4 problemas clásicos que aparecen en la página 54. Y el resto de la página lo tienes que llevar a tu cuaderno. Y aparece también el problema, dado una cantidad total, es posible determinar a qué porcentaje corresponde. Y ahí te dice, si tiene un grupo de 15 personas, de las cuales 6 son mujeres, ¿qué porcentaje son mujeres? Y te muestra un camino ahí algebraico para que tú lo hagas y lo razones también. Y tu trabajo es digerir y escribir, no solamente escribir, sino que más bien digerir, entender la página 54, que es con la que hemos trabajado. Yo no me detendré en esto, sino que seguiré avanzando en nuestra próxima clase. Y recuerda que mañana no vas a recibir clases de ciencias naturales porque voy a estar haciendo documentos administrativos. Y un gran abrazo y nos vemos en nuestro próximo programa.